del Sanatorio Durán. Búscalos en Facebook e Instagram como Restaurante El Turno. Abierto todos los días a partir de las 9 de la mañana. En Costa Rica amamos la libertad. Elegimos servir y trabajar duro para salir adelante. Elegimos estudiar para crecer y llevar progreso. Elegimos cada 4 años para fortalecer nuestra democracia. Y en la Fundación Ciudadelas de Libertad elegimos apoyar a jóvenes luchadores. Sepamos ser libres. Elijamos siempre el buen camino. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad en el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos amigos, bueno, hoy sábado 18, Chava, por aquello. A veces nos equivocamos con las fechas. Sábado 18 de septiembre, dicen que después del 15 ya estamos ahí a la vuelta de la esquina de Navidad. Pero bueno, seguimos en este viaje de la innovación, trayendo expertos, soluciones. La semana pasada hablamos sobre temas de empleabilidad, sobre las oportunidades que hay. Y hoy un tema que se las trae, pero con un invitado de lujo. Invitarlo a conectarse por las plataformas de CRC en 89.1 Radio, en el Facebook, ahí nos va a encontrar. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre lo inusual. Cuando uno habla de lo inusual, tiene que haber una pizca de imaginación. Y en este sentido, traigo una analogía como lo es el ajedrez, que en su momento fue conocido como el juego real. Si nos imaginamos el ajedrez, lo pudiéramos ver como un campo de entrenamiento para los futuros gobernantes, donde aprenden a manipular las piezas en pequeñas tablas, pero es un combate intelectual, tal y como lo expresó, oiga bien este dato, la Enciclopedia Británica, hace casi 100 años. Y algo que reconocía en su momento este texto, decía que necesitaba imaginación y creatividad, pero en un cálculo despiadado del potencial de poder de cada una de las 16 piezas en un tablero. Con esto, si lo llevamos a un campo empresarial, personal o de nación, cada uno de nosotros puede verse representados en estas piezas. E inclusive este juego nos ayuda a entender mejor un tema que hoy en el mundo se vuelve trascendental: el liderazgo. A veces he jugado con mi esposa, que ella es fantástica, ha ido a varios torneos en su juventud, pero a veces me tambaleo y mi imaginación me dispara, o mi ímpetu me gana. Bueno, o a veces sueño también que las piezas pueden cobrar vida. Pero al final, cualquiera puede derrocar en una corona. Cualquiera. Los peones, esos que a veces son descartados inclusive en un campo de acción. El proletariado, en un tablero de ajedrez, por ejemplo. Pero ¿cuál es la diferencia que tienen las personas que están en ese campo de batalla en la realidad? No pueden abstraerse, no pueden retroceder por su posición. Y lo único que nos da es, como se dice coloquialmente, es un carne de cañón. Se rebelan si pudieran. Y si hacemos esto y lo traemos a nuestra realidad hoy, vemos mucho en diferentes campos sociales
que estamos ya proclamando justicia, igualdad, libertad, mejor país. Pero entonces, ¿hacia dónde vamos? Pero esa percepción de lo que sucede, Antoine de Saint-Exupéry lo decía muy bien. Dime con qué acera quieres ver el mundo y te diré la realidad que quieres entender. Y para ello, hoy un programa que quiere hablar sobre una habilidad denominada sense making en un contexto de inteligencia colectiva. Y bueno, y para ello hemos querido traer a un invitado que más que invitado puedo decir que es mi amigo. Muchas gracias. Sobre cualquier cosa puedo decir que es mi amigo. Gracias, Chava. Puedo decir que es mi amigo y sobre todo puedo decir que es una persona, ¿cómo puedo yo describirlo antes de presentarlo como se debe? Que puedo decir que es un emprendedor del conocimiento. Puedo decirlo así. Y estoy hablando de colega, es ingeniero industrial, tiene un máster en comunicación social, apunte y anote, es consultor de una empresa que se llama Energap, a quien conocemos y hemos seguido a Álvaro también en sus escritos, que ha escrito muy buenos libros, que es una empresa española especializada en cambio, es codirector del IE Leadership School acá en Costa Rica y profesor de varias materias también, donde ha tenido un impacto precisamente haciendo eso, cambiando, generando liderazgo, un liderazgo consciente, un liderazgo para el bien común. Y desde hace 5 años ha hecho estancias en estudios de liderazgo y cambio y estrategia, nada más y nada menos que en Carolina del Norte, nuevo Michael Jordan, y el MIT en Boston. Mira, Joaquín, para mí hoy es un día muy especial el estar sentado con alguien desde la primera oportunidad que conversamos, una capacidad de análisis, una capacidad intelectual, una capacidad de proponer, de ver la vida de una manera distinta y tener todo me da mucha alegría. Estoy hablando de Joaquín Trigueros. ¿Cómo te va? Muy bien, te agradezco mucho esta introducción. Yo estoy feliz de estar acá con vos en este programa de Innovus, ¿verdad? Con el fundador de Innovus, y pues muy contento de poder compartir pues algunos puntos de vista sobre este tema del sense making, que se ha vuelto muy crucial en esta época de la pandemia, sobre todo porque el sense making juega un papel más fuerte, sobre todo cuando hay mucha incertidumbre, y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Así es, en entornos tan volátiles. Sí, son entornos volátiles, son entornos difíciles y muchísimas veces son entornos de total incertidumbre. A veces ni siquiera hay algo de qué agarrarse. Entonces, esos entornos requieren de un tipo de habilidades distintas de las que habitualmente estamos acostumbrados a utilizar. Muy bien. Joaquín, vayamos desde la parte simple y vamos subiendo el nivel de la conversación. Contemos a la gente qué es sense making. Bueno, voy a poner tal vez 2 ejemplos. Uno es que cuando una persona llega a vivir a un barrio, llega al barrio y se pregunta quién vivirá aquí, dónde podrá hacer las compras, habrá un barrio alrededor que es peligroso, quiénes serán los vecinos, de dónde viene la mayoría de la gente que pobló este barrio. Entonces uno empieza inmediatamente como a analizar el contexto y uno termina haciéndose una idea de lo que es el barrio de acuerdo a lo que puede irse respondiendo a estas preguntas que uno se va haciendo. Y eso ocurre prácticamente en todo, hasta el punto donde uno ya más o menos se siente seguro de decir, bueno, yo vivo en este lugar está bien comunicado, no hay cosas peligrosas alrededor, etc. Entonces ya empiezo a calificar el tipo de barrio que es, pero primero como una búsqueda de diferentes factores, indicadores, por ponerlo de esta forma, que para mí son importantes a la hora de calificar dónde estoy.
Es algo parecido también, tal vez un poco más complejo, el tema del cambio climático, del cual se habla tantísimo en estos momentos, que uno lee muchos medios de comunicación y te dan una serie de ideas donde parece que es una verdad incontrovertible, pero luego lees algunos otros autores, tal como por ejemplo John Nunberg, que es tiene un libro que se llama El ecologista escéptico, y él dice, por ejemplo, de las inundaciones de Alemania, que acaba de sacar un artículo muy bueno en el Wall Street Journal, donde él explica, bueno, en los 60s hubo varias inundaciones parecidas a las de ahora, y en los 40s, y no solo eso, sino que si nos vamos para atrás, eran más frecuentes la cantidad de inundaciones que había. Entonces, podríamos decir que esto se debe a un cambio climático, o que más bien ha mejorado la situación con respecto a lo que era hace 50 años, o si nosotros pensamos en la cantidad de inundaciones que ha habido en Centroamérica últimamente, pero nos damos cuenta que hace 12 años, 15 años, hubo una cosa tremenda en Nicaragua y en Honduras, donde murieron varias miles de personas, y que en los 70s se inundó completamente todas las zonas bananeras de Honduras con el huracán Fifi. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿será cierto que hay cambio climático? ¿O es una cosa que nos estamos inventando para podernos explicar algo que no sabemos cómo explicar? ¿O será que hay unas fuerzas detrás que le interesan que haya cambio climático? No estoy ahorita calificando si es una verdad incontrovertible o no. Lo que estoy diciendo es que es muy importante que nosotros analicemos los contextos para no dejarnos llevar como por las primeras cosas que nos llegan, las primeras respuestas que recibimos, sino que realmente podamos cuestionarnos las cosas a nuestro alrededor, sobre todo cuando no entendemos por qué unos dicen esto y por qué otros dicen otro, y qué es lo que habría que hacer para poder intentar darse una respuesta, más que montarse en una barca y seguir la corriente, o ponerse totalmente contracorriente. Así es. Joaquín, y una de las cosas que nos ha llamado la atención cuando investigamos de este tema, que es, yo me he hecho ese ejemplo pedagógico que me gustó muchísimo, es que hay muchos autores que le han dado la tónica de cómo darle sentido al futuro. Y en esta nueva pandemia, bueno, en esta nueva era, que estamos en una cuarta ola y realmente hay una incertidumbre, cada vez se vuelve más estresante, más agotador, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? ¿Qué no podrá suceder? Hay un vértigo en muchos ámbitos personales, la OMS lo ha dicho, el estrés, el burnout. Ahora se está escribiendo mucho sobre la epidemia de burnout. Claro. Entonces, aquí venimos y llega el sense-making en escena y dice, señores, pongamos las cosas en su justo contexto y evaluemos a ver qué pasa. Y de cara a ese futuro, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, tal vez es interesante poder plantearnos el sense-making como algo para tratar de explicar el hoy, qué está pasando en este momento. Obviamente, una vez que te explicas el hoy, ya viene, bueno, ¿qué pasará mañana? Pero creo que lo primero es muy importante como decir, bueno, aquí qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo realmente. Y cuando nos damos cuenta que hay mucha gente que se opone a las vacunas, otras que están a favor, la mayoría, cuando nos damos cuenta que hay personas que dicen, bueno, va a ser el COVID algo con el que vamos a tener que convivir, así como convivimos con las gripes, etcétera. Entonces, pienso yo que por un lado hay que tratar de escuchar a los expertos, pero por otro lado creo que también uno tiene que ir como profundizando en ver qué respuestas está dando uno. Y te comento un poco, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, muchos decían que, bueno, es que no estamos preparados absolutamente para poder batallar contra esta pandemia. Así es. Y uno diría, bueno, sí es cierto, pero si una persona estudia qué ha pasado recientemente, resulta que hubo una llamada gripe aviar, así es, que también tuvo
podríamos decir, destellos fuertes de pandemia. La gripe española. La gripe, sí. Aunque estoy hablando de cosas de hace 15 años, de hace 20 años, no tanto, todavía no estoy yendo a 100 años atrás, pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, el Harvard Business Review en el 2006 saca una revista completa sobre cómo nos podemos preparar ante una pandemia. Entonces uno dice, bueno, aquí hay muchas cosas que si uno no lee, son cosas que uno no podría decir, la pandemia nos agarró a todos de sorpresa, sino que nos agarró de sorpresa quizá por no considerar que hay una serie de realidades que podían afectarnos de una manera muy fuerte y pensar que ya el tema de las pandemias son cosas superadas. Por ejemplo, en el Financial Times hace poco también había sacado un artículo que dice qué cosas podemos aprender de la gripe española que se dio en 1918. Entonces, pongo esos dos ejemplos como para decir, uno dice, bueno, es que nos agarró desprevenidos, no sabíamos qué, nadie sabe qué. No, un momento, hay gente que sí sabe cómo manejar estas cosas, o por lo menos para que no tuvieran los resultados tan catastróficos que han tenido hasta ahora. ¿Okay? Entonces, parte del tema de construir sentido es también una capacidad de estar oteando el horizonte hacia adelante, pero también ver hacia atrás qué podemos aprender de atrás. De la historia se dice que es maestra vida, así es, y yo pienso que sí lo es. Obviamente nunca la historia se repite, pero sí se parece, que es distinto. Correcto. Entonces, el tema de sense making nos ayuda a nosotros a estar mirando alrededor e ir construyendo o estructurando lo desconocido para poder actuar sobre él. Mira qué interesante eso que estás diciendo, porque algo que hemos notado y entendido del sense making es que aborda las situaciones que cognitivamente entendemos como un problema, pero las abstrae y dice, no, es que esto no es un problema, es un fenómeno que está sucediendo. Entonces te hace un cambio de mentalidad para entender de qué es lo que está ocurriendo y como bien lo decías ahora, bueno, ¿por qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Y a partir de ahora, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? Para poder prepararnos y para poder afrontarlo de una manera más natural y no caer en esa desesperación o en esa arbitrariedad que a veces da, que vas a un centro comercial y un guardia alguien estornude ahí porque todos vuelven a ver, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿por qué esta habilidad, Joaquín, hoy, en lo que has venido comentando para el campo de las empresas, donde las personas están ahí, se torna vital? Se torna vital porque es la capacidad de articular, ante lo desconocido, la capacidad de articular las cosas que sí conocemos de eso que es desconocido. Y lo articulamos de alguna forma que podríamos decir, vamos construyendo un mapa, ¿okay? Que pueda ser, que no sea un mapa perfecto, que no sea el mapa que al final prevalezca, pero nos va ayudando a dar pasos claros. A veces uno de los grandes problemas que tenemos ante lo desconocido es la paralización. ¿Okay? Y no quiere decir que empecemos a actuar como haciendo loco, ¿verdad? Como popularmente decimos, sino que, pero sí, por un lado no podemos quedarnos paralizados, no podemos quedarnos también solo esperando a ver qué hacen en otros lugares, que eso es muy natural, ¿verdad? Y eso es muy, muy natural, y comparamos, ¿verdad? con sí, otros países. Por un lado, eso es parte del sense making, pero no es lo único. Y luego que tenemos que ver a nuestro alrededor para decir, bueno, ¿qué cosas parecidas han ocurrido? ¿Cómo se vivieron estas cosas? Porque si usted ve en 1918 también, en los hospitales, en muchas partes, todo el mundo andaba con tapabocas también. Así es. Entonces uno dice, bueno, andaban con tapabocas y resulta que aquí en los primeros meses de la pandemia, más bien salieron de parte incluso algunas autoridades de salud diciendo no utilicen tapabocas porque lo único que hacen es quitarnos la posibilidad de que el personal médico los tenga. Okay, y uno dice, bueno, si es okay, suena lógico, pero si uno se pone a ver, decir, bueno, pero si en muchas otras situaciones
se usaba tapabocas, porque aquí más bien suena como si se rieran de los que están usando tapabocas, y al final prevalece. Entonces, pienso yo que parte de esto es como esa lógica de no dejarse llevar como por los primeros resortes y los primeros impulsos, sino que tenemos que poder como ser mucho más profundos a la hora de tratar de descifrar lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso no es fácil, pero muchas veces como que sale como el verso fácil, ¿verdad? Y de falta de categoría, ¿ok? Como para empezar a decir lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es aquello, lo que hay que hacer tal. Y empezamos a caer en, pues un poco en una serie de situaciones que más bien no nos ayudan a resolver esto. También los primeros meses de la pandemia, donde casi no habían casos, nos encerraron a todos. Correcto. Y es extraño que ahorita que estamos en el peor momento, estamos con una libertad increíble, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, hubiera sido mejor que esos 5 meses nos tuvieran todos sueltos para seguir produciendo y que en un momento posterior. Bueno, a lo mejor nadie lo sabía. Bueno, no sé si nadie lo sabía. A veces uno se pone a estudiar y a ver y decir, bueno, habían como más respuestas de las que muchas veces uno piensa que había. Eso que decís es súper interesante porque, hago un ejemplo, lo que nos lleva al otro tema, para añadir el otro tema. Vos ves a las hormigas en un contexto, o a las abejas también. Y eso es un ejemplo pedagógico, lo quiero plantear de una manera sencilla porque cuando vos lees estas cosas o investigas de estos temas en su aplicación, tiene su sentido, pero para la hora de comunicarlos se les trae. Ahora decías algo muy cierto, los libros decían hagan A, B, C, D, pero de una manera casi sin fundamento, casi por pura intuición, y si vos ves a las hormigas en su actuar, todas trabajan juntas. Hay una situación, vienen todas, recogen el alimento y se lo llevan a donde está su residencia, donde están sus iguales, por ponerlo de una forma bonita. ¿Y por qué digo esto? Porque Martin Luther King decía algo muy claro cuando llegó a Estados Unidos, que yo solo en una barca, pero me di cuenta que necesitaba remar con más personas para alcanzar los objetivos. La inteligencia colectiva. ¿Cuál es, en tu opinión, primero hablemos de qué es inteligencia colectiva, pero también quisiera que añadieras la respuesta, por favor, y la importancia que tiene el relacionarlo con el sense making para prever situaciones, para adelantarnos, para poder visualizar ese futuro, comprenderlo de una manera más racional, para poder ponerlo en perspectiva, no ponerlo en un problema, un gran problema que no puede ni siquiera resolverse. Lo decías muy bien, al inicio de la pandemia nos encerraron y vemos como que hay 2 puntos, el extremo y el otro extremo, pero no es de intermedio, no es un balance. Entonces yo veo el sense making, la inteligencia colectiva, para una organización tan importante hoy en día, que inclusive engloba inteligencia emocional, ¿por qué no? Inteligencias múltiples, ¿por qué no? Capital psicológico, capital social, cultura organizacional también, puedo entender los sistemas ahí. Entonces, por favor. Bueno, creo que antes de hablar de este tema de inteligencia colectiva, quisiera mencionar una cosa. Cuando hacemos sense making, pueden ocurrir varias cosas. Uno es que obviamente nos equivoquemos. Lo primero es no quedarnos sin hacer nada. ¿Okay? Y voy a llegar a inteligencia colectiva, pero sí quería comentar un poco algunas de estas cosas tan interesantes que estamos, por la que vos estás preguntando. Entonces yo quería, hace un tiempo, y esto lo leí en un artículo de Deborah Ancona. Deborah Ancona es una de las grandes expertas en este momento de temas de sense making, es una profesora de MIT y es quien ha como recogido muchos de los trabajos de Carol Dweck, que es el que desde las ciencias sociales lo introduce en el management. Entonces Deborah Ancona decía varias cosas. Aquí estamos hablando de temas que podrían ser plausibles. Cuando hablamos de plausibilidad, hablamos de que algo, o sea, que a través del sense making vamos a dar con cosas que son razonables o creíbles, aunque no necesariamente a posteriori, digamos, fuera mejor
fue la mejor respuesta. Pero sí que son respuestas plausibles, o sea, que podrían ser y que podrían servirnos. Ok, entonces voy a dar un ejemplo que a mí me gusta, que leí de un artículo de Debo Ancona, que es que, bueno, hace un tiempo un grupo militar estaba haciendo ejercicios militares en Italia y en el norte de Italia, y resultó ser que, bueno, el grupo en concreto era un grupo que no era italiano, y salieron a hacer un ejercicio militar y se perdieron completamente. Y en cuestión de horas empezó a caer nieve y empezaron a congelarse y se perdieron, completamente perdidos. Entonces se escondieron detrás de una roca y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces dijo, yo tengo un mapa. Ok, entonces sacaron el mapa, lo vieron, bueno, este mapa, pues aquel debe ser el cerro, aquel debe ser el paso, aquel debe ser tal, y emprendieron el camino y en 2 horas llegaron, ¿verdad? Y se salvaron porque no pudieron llegar a tiempo. Cuando llegan les dicen, qué interesante que estaban perdidos y cómo hicieron para salir de ahí. Entonces estos dicen, bueno, lo que hicimos fue seguir el mapa. Entonces dice el encargado de todo el campamento militar, para ver el mapa, y le enseñan el mapa. Y resultó ser que era un mapa del norte de España y no del norte de Italia. Okay. Entonces, lo que ellos, o sea, no eran los Alpes, sino era un mapa de los Pirineos. Entonces, pero ellos la conclusión que sacaron es, estábamos tan perdidos y teníamos, podríamos decir, la seguridad de que si nos quedamos ahí nos íbamos a congelar, que cuando encontramos un mapa, el mapa fue el driver, o sea, lo que nos motivó a salir de ahí. Entonces, pienso yo que lo primero que hay que hacer es tener drivers, ¿ok? Y de estos drivers, o sea, cosas que activan la acción. Entonces, es muy importante que dentro de estos drivers exista la inteligencia colectiva, y aquí es donde entro, ¿ok? Que es decir, cuando yo estoy ante una situación difícil, y si yo soy el que hago cabeza en una organización, si soy el dueño o soy el CEO y tengo a cargo una empresa, yo no puedo ahogarme en esos problemas solo, sino que tengo que decir, un momento, yo tengo un grupo de gerentes, claro, tengo mandos medios, y tengo personas que están más en el front line, o sea, que los que solemos llamar nosotros la parte operativa, ¿ok? La parte más operativa de la empresa. Entonces, la inteligencia colectiva consiste en que cuando uno no entiende bien lo que está pasando, como líder, perfecto. Así es, porque es que el liderazgo no es una cosa unipersonal. Claro, o sea, un líder solo es como un pisote solo, perdóname que lo diga así. Sí. Okay, entonces, esa persona, al darse cuenta que tiene gerentes, que tiene, bueno, lo sabe, pero mucha gente está muy acostumbrado a que los demás hagan lo que él dice. Y pienso yo que tenemos que tener más capacidad de escuchar. Y de escuchar porque muchas veces la parte operativa lidia con unos problemas, se enfrenta con unos problemas que nosotros a veces ni nos imaginamos que existen. Y ellos lo enfrentan. Y resulta que los mandos medios también tienen que manejar situaciones que van desde entender qué es lo que quieren los de arriba hasta tratar de ver cómo descifro esto para que todos los demás lo entiendan. Entonces tienen una gran capacidad de traducción, por ponerlo de esta forma. Entonces, la inteligencia colectiva se crea cuando los mandos medios saben escuchar a las partes más operativas, cuando los mandos medios generan inteligencia y cuando esa inteligencia también se le aporta a los, podríamos decir, a lo que se suele llamarse la alta dirección de las empresas, y entonces se es capaz de construir soluciones al principio plausibles para ir moviéndonos luego hacia mejores soluciones. Pero nos damos cuenta que no es la decisión simplemente de una persona solo por su intuición o solo por su gran preparación, porque en este momento lo que necesita es mucha información, lo más posible, pero lo más rápido que pueda conseguirla para poder actuar. Claro, entonces se necesita rodear de una serie de microsaberes. Claro que sí. Por eso el ejemplo de las hormigas, para mí es un ejemplo muy adaptado a una realidad, ¿verdad? Porque de alguna forma u otra, al tener tantos microsaberes, eliminamos los sesgos cognitivos.
Sí. ¿Verdad? Y podemos poner las cosas en un balance, en una dimensión y poder llegar a un objetivo común, que eso es muy difícil dentro de las organizaciones hoy en día. Así es muy difícil y nos encontramos con liderazgos muchas veces demasiado cerrados, o sea, donde no hay un compartir conocimiento, muchas veces, incluso de arriba hacia abajo, para que, podríamos decir, todo el éxito se queda arriba, ¿okay? Y a los de abajo solo les digo qué es lo que hay que hacer y no lo que hay que pensar, como si todos fueran personas que no, los demás, que no tienen vida, que fueran robots y no tienen vida. Obviamente esto podemos estar exagerando en el caso de algunas empresas, porque no en todas es así. Correcto. Pero muchas sí lo es. Correcto. Ahora, en empresas donde sí hay un town halls, o sea, esas reuniones con las personas, donde se les escucha y donde las inquietudes que tienen también notan que se hace algo sobre lo que ellos están diciendo, o se les dice no se va a poder, pero se ha tomado en cuenta como una respuesta posterior. Entonces todo esto ayuda a que una empresa tenga unos resortes mucho más grandes para poder actuar. Aquí ya estás dando estrategias importantísimas para el abordaje, ¿no? De que son, bueno, sálgase de su oficina y vaya y tenga contacto con las personas. Pero algo que quería abordar previo a eso, a veces las empresas, y vos que estás mucho con contacto con diferentes industrias, mercados, países, etcétera, quizás una pregunta muy natural es, dice, ¿me han ido clientes? ¿O cómo ha cambiado la vida del cliente en esta nueva era, no? Sí. Pero viene la que es natural y que puedo hacer a partir de ahora. ¿Cómo vinculamos sense making, inteligencia colectiva, dentro de esas estrategias como una habilidad, ¿no? Para poder encontrar esas soluciones? Ahora sí quisiera que delinearas algunas estrategias a modo generalistas, como estabas haciendo ahora, los danzos, las conversaciones, lo de las ideas. Pero ¿qué más podemos decirle a las personas que nos están escuchando? Porque no solamente en sense making y la inteligencia colectiva se aplica el campo empresarial, el campo social también se aplica. Sí, vamos a ver, yo donde más he trabajado esto es en las empresas. Okay. Entonces tal vez decir, o sea, puedo tener una intuición de cómo se da en otros lugares y también pues he tenido que estudiar mucho y tener mucho contacto con personas sobre temas de COVID precisamente para, bueno, qué va a pasar con las empresas. Claro. ¿Verdad? Entonces hay una cosa que es muy interesante también, que parte de ese sense making, partimos también de que sense making es hacer que las cosas tengan sentido, o esto qué es lo que me está diciendo a mí, para yo tratar dentro de, podríamos decir, lo que yo soy capaz de interpretar de acuerdo a lo conocido. Entonces, cómo esto desconocido lo puedo encajar de alguna forma dentro de lo conocido. Entonces, yo inmediatamente lo que hago es como si fuera un radar en una computadora, empiezo a leer y lo voy acercando a situaciones parecidas que ha ocurrido. Te pongo tal vez un ejemplo un poco violento, ¿verdad? Pero si en este momento hubiera un ataque en San Francisco y se volaran 4 edificios o 5 edificios, quizá lo primero que uno hace es pensar en lo que ocurrió en el 11 de septiembre en Nueva York. Entonces uno inmediatamente compara situaciones con cosas que le ayudan a descifrar hechos nuevos, ¿okay? Y los compara contra eso. Bueno, pero es interesante, vamos a hacer una pausa. Sí. Ahí sé que necesito hacer una abstracción acá que me parece vital. Lo que estás planteándonos es dar esa construcción al sentido de las cosas que nos suceden. Sí. Y a veces no somos capaces de darle un sentido a esas cosas. Así es. Esto lo quiero como hacer ese paréntesis como para poner las cosas en perspectiva y ver lo interesante de la conversación con esta temática, porque a veces suceden ciertas particularidades tanto en las relaciones personales y profesionales dentro de una organización que no entendemos por qué suceden. Sí. Y simple y sencillamente se dan y hay un efecto cognitivo, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Pero a veces no logramos evolucionar
o sacarle un mejor provecho, un mejor rédito para la organización y demás. Entonces, ¿cómo entran aquí los agentes de cambio de los departamentos de recursos humanos a hacerles entender la importancia de este tema? ¿O si lo entienden? Te lo voy a preguntar primero, ¿lo entienden? Es un tema muy, vamos a ver, es un tema que tiene 40 años de estar en el mundo del management, pero todavía se vive poco. Sería como decir, el tema del framing, tiene 30, 40 años de estar en el mundo de la comunicación y todavía se entiende poco. Claro. Ok, entonces algo parecido pasa con el sense making. Pero entendemos mindfulness, por ejemplo. Sí, pero eso es porque en cierto sentido se ha vuelto una moda. Ah, exacto. ¿Verdad? Pero se volvió una moda, pero el sense making, bueno, podría ser que se vuelva una moda y que se aplique, pero cuando se vuelve una moda se comercializa demasiado. O sea, lo que nosotros tenemos que intentar hacer es que el sense making realmente me sirva para la toma de decisiones, me sirva para integrar todo el conocimiento que yo puedo conseguir dentro de la empresa y alrededor de mi empresa para poder tomar mejores decisiones. Entonces, digamos, yo pienso que muchas veces nosotros nos encontramos ante una situación y decimos, esto me hace sentido. Entonces ahí es donde ya estás más tranquilo, porque ya te hace sentido. Ahora, ¿qué pasa si vos tenés un grupo de operarios, un grupo de empleados que están en la parte media de la empresa y tenés algunos gerentes, como en casi todas las empresas, digamos, medianas para arriba, pues las pequeñas a veces son un poquito distintas, pero medianas para arriba. Entonces no es lo mismo que empiece algo desconocido y difícil, donde el de arriba está continuamente cavilando, ¿qué hago? Aquí inmediatamente, cuando ve que esto se está saliendo de lo normal, me reúnan con los del medio, por ponerlo de esta forma, y espero que no suene feo. Está hablando del management medio, o el middle managers, o la parte media de la empresa. Y les digo, ¿qué hacemos? Empecemos a pensar y reúnanse ustedes con la parte más operativa, y pónganlos también a pensar dentro de lo que ellos pueden hacer. Que por lo general no sucede, ¿verdad? Por lo general no sucede. Baje la instrucción, llegue hasta la parte operativa y resuelva y presente un resultado, pero hay un retroceso porque tal vez ese resultado no era el esperado o no era el convincente, ¿verdad? No estaban las partes involucradas necesarias. ¿Y cuánto vale reunir a un grupo de personas a pensar, sacarlas de sus funciones y no tener lo que se espera, ¿verdad? Entonces hay un tiempo de mercado, un tiempo organizacional, hay una dinámica organizacional que se ve desordenada, como tú lo estás planteando, pero sigo viendo para el futuro. Sí, tal vez termino un poco una idea, que es que entonces inmediatamente hay todo un flujo que va de abajo hacia arriba también, y que se vuelve importantísimo para la toma de decisiones. Entonces, de las primeras cosas que muchas empresas no lo vivieron, es muy rápido cuando sabes que los de abajo tienen pánico porque los pueden perder el trabajo. Cuando sabes que el middle management también tienen pánico. Entonces, entendiendo que la gente tiene miedo, que la situación, que nos van a encerrar a todos, que lo que se está hablando es esto y esto y esto. Entonces, es decir, yo tengo que darle seguridad a la gente, es decir, aquí entre todos vamos a sacar esto adelante. Y aquí vamos a aguantar todo lo que se pueda antes de despedir a alguien. Y nos vamos a hundir juntos. Y vamos a hacer una serie de señales, de decir, hasta que se pueda, hasta lo imposible, vamos a aguantar. Entonces inmediatamente salen una serie de mensajes, que son mensajes, por un lado tienen que ser reales, obviamente. Yo voy a aguantar, porque muchas empresas, la verdad es que dejaron de tener muchas ganancias, pero lograron mantener la cohesión de su equipo. ¿Ok? Y en el momento en que empieza a abrirse todo, es un equipo que tiene unos resortes increíbles para lanzarse, ¿verdad? Entonces, todo esto da mucha seguridad, pero ellos, ¿qué es lo que están viendo todos en la empresa? Que nos están tomando en cuenta, que hay un diálogo, que saben que yo tengo miedo, que saben que yo puedo perder mi trabajo, y por otro lado el dueño o el CEO me está diciendo, aquí vamos todos juntos, y si el barco se hunde, yo me hundo con todos, ¿ok? Entonces se da una seguridad muy grande. Ahora, ¿qué pasa con el futuro? Bueno, yo creo que lo primero y más sencillo es que, y que muchas veces no recurrimos a eso, es que hay muchas empresas en este momento
que trabajan dos cosas. A lo mejor, uno es empresas que se dedican a ver cómo va a ser el futuro a largo plazo, y empresas que están diciendo cuáles son las tendencias en este momento. Entonces, una cosa muy interesante que nosotros hicimos, como somos una consultora, inmediatamente estuvimos trabajando con empresas de tendencias para ver cómo está modificándose el modo de pensar dentro de las empresas, cómo está cambiando el modo de comprar los clientes, cómo está cambiando el consumo, qué va a pasar con el tema logístico, qué tipo de marcas va a buscar la gente a partir de ahora durante un tiempo. Entonces todo esto te abre un panorama impresionante de por dónde van las cosas y decir, bueno, tenemos que tratar en este momento, si el cliente quiere agua en lugar de Orange Crush, por decirlo de esta forma, entonces ¿para qué vamos a seguir produciendo Orange Crush? Por ejemplo, hay una empresa en Estados Unidos que hacía whisky, Jack Daniels, conocidísimo por parte de algunos. Es un whisky muy sureño. Tiene que ser bueno. Estados Unidos es buenísimo. Es bueno. Jack Daniels. Entonces, ellos en un momento dado dijeron, aquí nos tienen cerrados a todos. Se está consumiendo menos whisky. Tengo gente sin trabajar. Entonces, unieron a todo el mundo y la gente dijo, bueno, tenemos toda la maquinaria para producir alcohol en gel, alcohol líquido, alcohol de tal, y eso es lo que se está necesitando ahorita el mercado. Entonces hicieron unas transformaciones muy rápidas y siguieron produciendo. Claro, hay la oportunidad de establecer un plan. Pero son cosas muy rápidas, porque no puedes esperar 6 meses a tomar decisiones, sino que tenés que ir entendiendo por dónde va la cosa, ir entendiendo lo que piensa la gente que está viviendo. Vos te das cuenta perfectamente de si la gente está yendo a los bares o no está yendo, si están tomando en su casa o no están tomando tal. Y mucha de esta información la adquirís de tu misma empresa, porque hay una cercanía con tus operarios, una cercanía con el middle management, una cercanía tal, y hay muchas cosas que hay que investigar por fuera, pero hay muchas cosas que la misma organización interna te da. Sí. Qué interesante, porque nos amplía, como dice David Epstein, el marco de entendimiento para salirnos de los estereotipos, de esas etiquetas que a veces nos marcan, ¿no? Y ver con nuevos ojos, que a veces cuesta dentro de las organizaciones, cómo mirar con diferentes ojos a las organizaciones. Ahora, dentro de esos espacios que has tenido contacto y has logrado tener algún tipo de trabajos del sense making con algunas organizaciones, contanos las primeras reacciones cuando les hablas de este tema y después, por favor, los resultados que se han dado, por favor. Bueno, he podido trabajar con varias empresas. Cuando empieza la pandemia, muy rápido, nosotros tenemos relación con empresas de tendencias, entonces empezamos a ofrecer a las empresas, es decir, ante esto les podemos ayudar viendo temas de tendencias, para que ustedes vean de alguna forma. Tal vez no todas estas tendencias tienen que ver con su empresa, pero sí son tendencias que te dan una idea por dónde están yendo ahorita las cosas. Y por otro lado, es el tema de poder, nosotros muy rápido, ante el tema del sense making y la pandemia, porque el tema del sense making, por ejemplo, tuvimos la dicha de que fuimos introducidos al sense making hace 5 años, mucho antes de la pandemia. Entonces era un tema que veníamos trabajando, y el año antes de la pandemia estuvimos en MIT, precisamente trabajando con Deborah Ancona y con un grupo pequeño de personas. Entonces, cuando estalla la pandemia, dijimos, esta es una situación ideal para aplicar el sense making a temas de incertidumbre. Entonces empezamos a trabajar empezamos a ofrecerlo, por un lado, a las empresas que eran clientes nuestras. A unas les dimos como generalidades del sense making, con otras pudimos trabajar el sense making, y sobre todo, ocurrieron varias cosas, que es, una es
de las primeras acciones que hay que tomar es de horizontalizar más la organización muy rápido. ¿Okay? Entonces, ¿qué es? Que vamos a empoderar un poco más a las personas, porque hay muchas organizaciones tan verticales, ¿verdad?, que no hay mucha capacidad de, o sea, yo conozco empresas que funcionan en Costa Rica, donde el que lo sabe todo es el de arriba, pero inmediatamente los dos que le siguen les prohíbe hablar entre ellos. Y es increíble que eso se dé. Claro, la empresa es una empresa extranjera, pero trabajan costarricenses ahí. Y entonces los siguientes mandos también solo pueden hablar con el de arriba, pero no pueden hablar con sus compañeros. Entonces es una cosa pero pavorosa para trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es de esas, o sea, muy vertical o no tan vertical, pero tenemos que aplanarla más, ¿ok? De tal forma que es el momento de que haya mucho más comunicación dentro de la empresa. Sobre todo imagino que confianza, respeto, claro. afectos positivos. Por supuesto que sí lo tiene que haber, ¿verdad? Y luego, como decir, bueno, ¿dónde estábamos cuando estalló esto? Y a partir de ahora, con esta información que tenemos, ¿cuáles pueden ser los siguientes pasos? Entonces ahí es donde entre todos construyemos un mapa, ¿no? Cuando digo mapa no estoy hablando de el mapa tradicional de Costa Rica o de Canadá. ¿Le podemos poner como una historia? Construir una historia. Bueno, vamos a ver, el tema, una vez que has construido el mapa, ¿sí?, y que es algo plausible, o sea, que uno piensa que es algo que puede ser, aunque, o sea, uno cuando hace sense making no sabe si la respuesta es la mejor, pero sí sabe que es una respuesta plausible, o sea que razonable. Entonces, una vez que la tenés, hay que construir una historia. ¿Ok? Entonces el tema de storytelling, que primero hay que caer en storymaking, o sea, primero hay que elaborar la historia. Entonces se vuelve un tema, pues, de primer orden, ¿verdad? Que es qué hacemos, cómo lo hacemos, cuál es el peligro. O sea, vamos a ver, en una historia, en cualquier historia, vos tenés un protagonista, pero tenés un antagonista. Correcto. Ok, y ante cualquier historia tenés una trama. Ok, y esa trama la genera el antagonista, que se opone al protagonista. Y entonces viene el choque de fuerzas para llegar a una nueva realidad, que es cuando se termina la historia. Entonces, esa capacidad de decir muy claro, bueno, ¿cuál es en este momento, quién es el antagonista? Y nosotros somos los protagonistas. Y dentro de esto, ¿cuál va a ser la trama para que nosotros en ese choque de fuerzas podamos salir bien librados? Entonces se construye la historia con base a eso. Y esas historias ayudan muchísimo a la gente a que en cierto sentido, podríamos decir, encuentren en esa historia como una inspiración para poder llevar a cabo el trabajo. Y creas cultura. Se va creando una nueva cultura precisamente por la situación de emergencia que se vive, que en situaciones de emergencia es cuando hay más posibilidades de cambiar rápidamente la cultura. Y si todos entienden, y si por otro lado a todos se les da la máxima seguridad que dentro de términos razonables se puede dar, entonces la gente no es tonta. O sea, la gente trabaja para sacar ese objetivo común. Aquí viene un tema, cuando te voy a hablar, visualizo y trato de imaginarme una situación así, estar en un taller de sense making y que diga alguien, los escépticos. Porque le fluyen los sesgos cognitivos, los heurísticos, ¿verdad? Hay una serie de cosas y dicen, pero es que eso ya lo sabemos. Esto ya es conocido por todos, que son típicas respuestas que uno ha encontrado en reuniones, en diferentes plenarias, pero no pasamos a la acción, a la ejecución. ¿Qué puedes decirnos en esos escenarios, Joaquín? Bueno, pienso yo que siempre vas a contar con un porcentaje de personas que no se unen al equipo, ¿verdad? Eso siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, en situaciones de emergencia, lo que hay que hacer es como apoyarse lo más posible en ese porcentaje de personas que en cierto sentido está bastante a bordo y que realmente quiere hacer las cosas. Eso no quiere decir hacer un lado de los otros, pero no vas a gastar las pocas fuerzas que tenés ante una situación que a veces es como un monstruo que se te viene encima,
para estar agotándote en unas situaciones que son más propias de tratar de resolver en circunstancias normales y no en circunstancias de emergencia. Entonces hay que contar mucho con los que sí, con los que más pueden, y más pueden no quiere decir ni el más inteligente ni el más educado, sino en esos que positivamente contribuyen a que la cultura en ese momento y el cambio que se tiene que hacer sea una cosa eficaz. ¿Podríamos decir entonces que el sense making viene a cambiar la identidad organizacional? Bueno, no necesariamente, pero sí lo que hace es hacer que la organización tenga más capacidad de cambio de reacción ante un elemento externo que le supone una amenaza. Entonces, si ese elemento permanece en el tiempo, entonces llega un momento donde cambia bastante la cultura. Pero si ese elemento luego se va, nos damos cuenta que nuestra cultura fue capaz de cambiar cuando fue necesario y de luego volverse a acomodar positivamente a lo que éramos antes. Entonces aquí podríamos hablar que hay cambios de reglas, probablemente. Hay cambios de valores, sí, cambios de comportamientos. Así es. Que de alguna forma u otra inciden en la propuesta de valor que yo le vaya a brindar a mis clientes, ya sea un producto o un servicio. Así es, así es. Entonces el sense making lo podríamos contextualizar como una herramienta para la innovación. Es bastante, o sea, empuja mucho la innovación, bastante, por el hecho de que, vamos a ver, el sense making vos lo haces en todo momento. Así es. Porque lo haces en circunstancias normales, tal. Pero es en circunstancias, yo diría, de emergencia, de gran incertidumbre, cuando juega un papel más importante, porque no puedes usar las reglas de siempre. De hecho, trabajando con una empresa, les decía lo siguiente, de las primeras cosas que hay que hacer y que vale la pena hacer es revisar la visión. Claro, aunque sea, vamos a ver, la visión suele ser a largo plazo, correcto, pero puede ser que decir, bueno, ya no es, ¿verdad? O sea, o es una visión tan bien hecha que sigue siendo, correcto, pero que tiene que dar respuesta a la situación que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Y también el tema del propósito, ¿verdad? Los colaboradores lo necesitan. ¿Yo para qué estoy metido aquí? En cualquier momento me despiden o no me despiden. ¿Cómo vamos a contribuir a una sociedad que necesita ayuda? ¿Cuál es nuestro impacto en estos momentos donde hay gente que está sufriendo? Sí. Y mucha gente se pregunta eso. Joaquín, qué interesante, porque hemos hablado sobre dar sentido, pero no hemos hablado sobre la otra cara de la moneda, el deshacer sentido. Bueno, vamos a ver también, yo pienso que cuando, y vos lo sabes muy bien como experto en temas de innovación, que cuando uno debe aprender cosas que son bastante novedosas, tiene que desaprender cosas antiguas. Y todo eso es, para quienes no están acostumbrados a trabajar con flexibilidad, muy violento. Es muy violento, ¿verdad? Entonces, pienso yo que una organización que es capaz de desaprender para aprender, es porque es una organización que, aunque les cueste, pero que venía moviéndose en unos términos flexibles, claro, que ayudan a que ese gatillo, cuando se aprieta el gatillo, realmente salga el disparo, por ponerlo de esta forma. Pareciera natural entonces pensar que, como uno decías, el sense making ha estado en la palestra organizacional desde siempre. Solo que no ha estado estructurado, o no se ha visto estructurado por lo menos, porque para mí es un tema nuevo, por eso lo quisimos traer el día de hoy. Y leyendo un poco y entendiendo para prepararnos para este conversatorio con vos, hay brechas que uno encuentra, esos famosos gaps dentro de las organizaciones, y a veces son casi como poco palpables. Sí, hasta que vienen los socollonazos. Hasta que vienen los temblores, ¿verdad? O los terremotos. Y uno dice, o hacemos algo o nos hundimos todos. Pero hay historias, hay artefactos, símbolos culturales que son parte de las raíces de las organizaciones que cuestan transformar, cuestan cambiar. ¿Cómo
ya por quitar el tiempo, creo que ahorita nuestro jefe en control nos va a decir que está avanzado, ya me está diciendo que sí. Caramba, yo pensaba cuando te decía que una hora era mucho y no me he dado cuenta que ya quedan solo 5 minutos. Te lo dije, es poco, ¿no? Y lo vuelvo a dar porque has podido conducir muy bien el programa. Bueno, muchas gracias. Sí. También es que hemos tenido una gran conversación contigo, pero es que me queda todavía esta pregunta. El sense-making, liderazgo, cambio de organización, entornos volátiles, lo que se llama el VUCA, viene a ser tan necesario, pero poco comprendido. Por eso te decía la pregunta, ¿cómo lo entienden la gente de recursos humanos? Pero yo imagino que alguien de recursos humanos dice, no, pero si esto es un proceso de cambio, esto nosotros lo podemos hacer internamente. Pero cuando te das cuenta no tienen las herramientas, no tienen las necesarias, las metodologías correctas, ¿verdad? Si pudieras englobar, yo sé que lo has hecho muy bien, pero quisiera como que lo sintetizaras. Y ahorita mi jefe en control nos va a decir cuánto tiempo nos queda. Bueno, ya nos dijo 2 minutos. Bueno, entonces tenés 2 minutos para, 1 minuto y medio tal vez, para que por favor, en toda esta conversación, si alguien llegara y te preguntara, Joaquín, ¿cuál es la apropiación, no el valor agregado, la apropiación de valor en mi dinámica organizacional que yo voy a tener al impulsar el sense making en un entorno volátil e incertidumbre? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es la adaptabilidad? Es la gran capacidad de adaptarse que tenga una empresa, ¿verdad? Entonces el sense making ayuda a que esa empresa se vuelva de hule, por ponerlo de esta forma. Claro, flexible. Y que no se quiebre cuando le caiga encima la plancha de la incertidumbre. Claro. Chava, ¿qué podemos preguntar hoy más? Yo creo que lo hemos abarcado todo, ¿verdad? Joaquín Trigueros, ¿dónde te pueden encontrar, Joaquín? Porque yo creo que este tema va a quedar rondando por ahí en el aire, en el horizonte. La gente va a querer entender un poquito mejor de esto, dónde te contactan, si alguien quiere tener capacitación, entender un poquito más de esto. ¿Cómo funciona? No sé, tus coordenadas, por favor. Propiamente esto lo estamos haciendo a través del IEE Leadership School, ¿verdad? La escuela de liderazgo que se llama IEE, que funciona pues en muchos países entre centroamericanos y suramericanos, pero que está basada en Costa Rica. Mi email, por ejemplo, es joaquin.trigueros@ieels.org. Lo repito, joaquin.trigueros@ieels.org. Y hay un WhatsApp institucional que es el 72416634 y que pues gustosamente estamos dispuestos a contestar, aclarar dudas, etcétera, precisamente para poder lograr ayudar a las empresas en situaciones difíciles. Y sobre todo encontrar sentido. Así es, sobre todo que esas dificultades grandes, cuando hay incertidumbre, necesitan encontrar sentido y ver cómo lo desarrollan. Bueno, ya lo escuchó Joaquín Trigueros. Gracias, mi amigo, por estar conmigo hoy, el día de hoy. Fue una conversación muy interesante, el tiempo se nos fue volando. Yo era escéptico, ahí sí era escéptico. Yo quisiera cerrar con unas palabras de uno de quizás una de las personas que más ha marcado mi vida por su sencillez, por su forma de ver el mundo. Albert Einstein, una persona que al leerlo y leer sus escritos y sus documentos siempre hay cosas que uno aprende. Él decía, el mundo que vayamos a crear es un resultado de nuestros pensamientos. Qué interesante. Pero si queremos cambiarlo, no hay forma de cambiarlo si no cambiamos nuestra manera de pensar. Y hoy el sense making viene a decirnos, en un entorno tan cambiante, si queremos encontrar sentido, hay que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Gracias por un programa más, gracias por acompañarnos
y hasta la próxima. Finaliza Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro.